Lorelei Fairchild estaba junto a los fogones removiendo la salsa de la pasta. Llevaba el pelo rojo recogido al descuido y una mancha de pasta de tomate en la mejilla. Del salón llegaban los sonidos de una película de dibujos animados y las risitas de los niños. «Phineas, no te burles de tu hermana», gritó Lorelei al oír el jugueteo. «No estoy bromeando, mamá. Es Ofelia la que me hace cosquillas», replicó su hijo de 10 años. Lorelei sonrió, recordando cómo ella misma solía discutir con su hermano todo el tiempo cuando era niña. Le gustaba que sus hijos fueran amistosos a pesar de la diferencia de edad. Se oyó un portazo, y Ezra Holbrook, el marido de Lorelei, entró en la cocina. Llevaba el pelo oscuro revuelto y en sus ojos se leía el cansancio. «Hola, cariño». Lorelei se acercó para besar a su marido, pero él se apartó. «Tenemos que hablar», dijo Ezra secamente. Lorelei frunció el ceño. «¿Ha pasado algo en el trabajo?» Ezra negó con la cabeza. «No, no se trata del trabajo. Se trata de nosotros, sobre nuestra familia». Lorelei apagó la cocina y se volvió hacia su marido. «Me estás asustando, Ezra. ¿Qué pasa?» Ezra respiró hondo y la miró directamente a los ojos. «Nunca quise tener hijos, Lorelei. Esta fue tu decisión. Tú misma vas a ser responsable de ello». Lorelei sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «¿De qué estás hablando? Tenemos 2 hijos, Ezra. Decidimos juntos». «No», la interrumpió él. «Vosotros lo decidisteis. Yo solo estuve de acuerdo, pero ya no puedo fingir». «¿Fingir?» Lorelei apenas podía respirar. «¿Has estado fingiendo todo este tiempo? ¿Durante 10 años?» Ezra se encogió de hombros. «Pensé que podría amarlos, que llegaría con el tiempo, pero no fue así». En ese momento, Ofelia, de 7 años, entró corriendo en la cocina. «¡Papá!», exclamó, corriendo hacia su padre. Ezra dio un paso atrás, y la niña se quedó inmóvil mirándolo sorprendida. «¿Papá?», dijo insegura. «Ofelia, cariño, ven al salón», dijo Lorelei con voz temblorosa. «Papá y yo estamos hablando». La niña desvió la mirada de su padre a su madre, se mordió el labio y salió lentamente de la cocina. «¿Cómo puedes decir eso?», siseó Lorelei en cuanto perdió de vista a su hija. «Son tus hijos». «Biológicamente, sí», replicó Ezra, «pero nunca he sentido esa conexión de la que todo el mundo habla, ese amor incondicional». Lorelei sintió que todo en su interior se apretaba. «¿Y ahora qué? Simplemente, ¿te marchas?». Ezra asintió. «Ya he empaquetado mis cosas. Me voy a quedar con un amigo hasta que encuentre piso». «No puedes irte así como así», exclamó Lorelei. «¿Y los niños? ¿Y yo? Somos una familia, Ezra». «No, Lorelei», negó Ezra con la cabeza. «No somos una familia. Somos un error que ya no puedo continuar». Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Lorelei corrió tras él. «Esdras, espera, hablemos de esto. Podemos encontrar una solución y ir a ver a un terapeuta familiar». Pero Ezra ya había abierto la puerta principal. «Adiós, Lorelei», dijo sin volverse y salió. Lorelei se quedó en el umbral, incapaz de moverse. Vio a Esdras subir al coche y marcharse, llevándose consigo 10 años de su vida en común. «¿Mamá?». La voz de Phineas la sacó de su aturdimiento. «¿Dónde ha ido papá?». Lorelei se volvió hacia su hijo sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que su padre acababa de abandonarlo? «Papá, se fue por negocios, cariño», le dijo. «Pero, ¿por qué no se despidió?», preguntó Ofelia, asomándose por detrás de la espalda de su hermano. Lorelei se arrodilló y abrazó a los 2 niños. «No lo sé, cariño, pero lo superaremos, ¿vale? Estamos juntos, y eso es lo que importa». Los niños se apretaron contra ella y Lorelei sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No sabía qué pasaría después, pero sabía una cosa:
Nunca abandonaría a sus hijos como había hecho Ezra. Los recuerdos pasaron por la mente de Lorelei. Aquí estaba Esdras con Fineas recién nacido en brazos, sonriendo tanto que parecía que se le iba a partir la cara. Y aquí estaban como una familia en un picnic en el parque, Ofelia intentando atrapar una mariposa y Ezra riéndose al ver sus torpes intentos. Las navidades de hacía 2 años, cuando se habían pasado hasta altas horas de la noche montando una bicicleta para Fineas, y luego Ezra había insistido en montarla primero, a pesar de su evidente tamaño infantil. Todos aquellos momentos parecían falsos ahora, como fotogramas de una película de la vida de otra persona. ¿Realmente Ezra había estado fingiendo todo el tiempo? ¿Cómo había podido pasar por alto sus verdaderos sentimientos? «Mamá, tengo hambre», murmuró Fineas, sacando a Lorelei de sus recuerdos. «Sí, claro», intentó recomponerse ella. «Ahora termino de cenar». De vuelta en la cocina, Lorelei removió mecánicamente la salsa fría. La pasta se apelmazaba, pero no le importaba. Puso la comida en los platos y llamó a los niños. Fineas y Ofelia cuchicheaban mientras cenaban, lanzando miradas de preocupación a su madre. Lorelei intentó sonreír y fingir que todo iba bien, pero no se tragaba ni un trozo. «Mamá, ¿volverá papá para la cena?», preguntó Ofelia de repente. Lorelei se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. «No, cariño. Papá no vendrá hoy». «¿Y mañana?», insistió la niña. «Ofelia, deja de molestar a mamá», dijo Fineas bruscamente. «¿No ves que no está bien?». Lorelei miró sorprendida a su hijo. A sus 10 años, a veces mostraba una notable perspicacia. «No pasa nada, Fineas», dijo suavemente. «Ofelia solo pregunta». «No, no pasa nada», gritó de pronto el niño saltando de la mesa. «Papá se ha ido, ¿verdad? Nos ha dejado». Lorelei sintió que un nudo le subía a la garganta. «Fineas, cariño, no tienes que consolarme», gritó y salió corriendo de la cocina. Ofelia miró a su madre con los ojos muy abiertos. «¿Es verdad, mamá? ¿Papá nos ha abandonado?». Lorelei respiró hondo. No quería mentir a sus hijos, pero tampoco podía decirles toda la verdad. «Papá necesita tiempo para aclararse, cariño, pero siempre estaremos juntos, ¿vale?». Ofelia asintió, pero le temblaba el labio inferior. Lorelei abrazó a su hija, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se estremecía por los sollozos. Después de acostar a los niños, Lorelei volvió a la cocina y se sirvió un vaso de vino. Se sentó a la mesa, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. La realidad de lo que estaba ocurriendo empezó a asentarse lentamente en su mente. Ezra se había ido. No quería tener hijos. Había estado fingiendo todos estos años. Y ahora estaba sola con 2 hijos, un trabajo a tiempo parcial y una hipoteca. Lorelei bebió un sorbo de vino y sonrió con amargura. ¿Quién iba a pensar que su familia perfecta resultaría estar construida sobre mentiras? Recordó cómo había conocido a Ezra en la universidad. Había sido tan atento y cariñoso. Cuando se casaron, todo el mundo dijo que eran la pareja perfecta. ¿Y ahora? Ahora estaba sentada sola en la cocina, intentando averiguar cómo seguir adelante. De repente, Lorelei estalló en carcajadas, en voz alta, histérica, hasta las lágrimas. La situación era tan absurda que la risa era la única respuesta apropiada. Se rió de su ingenuidad, del engaño de Ezra, de lo ridículo de toda la situación. Riendo a su vez, Lorelei se secó las lágrimas. Le esperaba una larga noche y un futuro incierto, pero sabía una cosa: pasara lo que pasara, lucharía, por sí misma y por sus hijos. Lorelei se despertó con el sonido del despertador, sintiéndose como si la hubiera atropellado un camión. Le zumbaba la cabeza por el vino que había bebido la noche anterior y tenía los ojos hinchados por las lágrimas. Cogió el teléfono con la esperanza de ver un mensaje de Esdras, pero la pantalla estaba en blanco. «Mamá, no encuentro mis zapatillas».
Llegó la voz de Phineas desde el pasillo. Lorelei gimió, luchando por levantarse de la cama. La realidad se abatió sobre ella con una nueva fuerza. Ezra se había ido, y la vida seguía. «Mira debajo de la cama, cariño», gritó, poniéndose la bata. En la cocina la esperaba el caos. Cereales esparcidos, leche derramada y Ofelia intentando alcanzar el estante superior del armario. «Ofelia, ¿qué estás haciendo?», preguntó Lorelei, levantando a su hija. «Quería coger unas galletas», murmuró la niña. «Papá siempre me daba una por la mañana». Lorelei sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Hoy nos saltaremos las galletas, ¿vale? Hagamos tostadas en su lugar». Mientras los niños desayunaban, Lorelei volvió a intentar llamar a Ezra. Buzón de voz. Envió un mensaje. «Tenemos que hablar. Los niños preguntan por ti». No hubo respuesta. «Bueno, chicos, hora de prepararse para ir al colegio», dijo Lorelei, tratando de sonar alegre. «¿Nos va a llevar papá?», preguntó Phineas. Lorelei se obligó a sonreír. «No, hoy os llevo yo. Papá tiene mucho trabajo». Se hizo un silencio desacostumbrado en el coche de camino al colegio. Ezra solía entretener a los niños con chistes tontos y adivinanzas. Lorelei intentó recordar alguno de sus chistes, pero no le vino nada a la cabeza. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó Ofelia cuando se detuvieron frente a la escuela. Lorelei agarró el volante con más fuerza. «No lo sé, cariño, pero intentemos tener un buen día hoy, ¿vale? Y luego hablaremos esta noche». Después de despedir a los niños, Lorelei volvió al coche y rompió a llorar. ¿Cómo les explicaría que su padre no volvería? ¿Cómo se las arreglaría sola? De vuelta a casa, Lorelei se obligó a sentarse frente al ordenador y comprobar el presupuesto familiar. Las cifras de la pantalla la dejaron helada. Sin el sueldo de Ezra, apenas llegaban a fin de mes. Además, había que pagar la hipoteca, las facturas de los servicios, los gastos de escolaridad. Lorelei sintió que el pánico le subía a la garganta. Volvió a marcar el número de Ezra. «Ezra, soy yo. Escucha, entiendo que no quieras hablar, pero tenemos que hablar de finanzas. No puedo pagar todas las facturas yo sola. Por favor, llámame». Pulsó y se quedó mirando al vacío. ¿Y ahora qué? ¿Buscar un trabajo a tiempo completo? Pero entonces, ¿quién recogería a los niños del colegio? ¿Haría la cena? ¿Ayudaría con los deberes? El timbre sonó, sacando a Lorelei de sus cavilaciones. En el umbral estaba Imogen, su vecina, una mujer excéntrica de unos 60 años con el pelo morado brillante y muchas pulseras en los brazos. «Hola, querida», exclamó Imogen. «Ayer vi salir a Ezra con su maleta. Pensé en pasar a ver si todo iba bien». Lorelei sintió que el color le inundaba la cara. «Oh, Imogen, es difícil de explicar». Ya, cariño». Imogen le dio una palmadita en la mano. «Vamos dentro. He traído tarta de arándanos». Media hora después, Lorelei estaba sentada en la cocina comiendo su tercer trozo de tarta y contándole a Imogen toda la historia. «¡Qué asquerosa!», exclamó Imogen cuando Lorelei hubo terminado. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Lorelei se encogió de hombros. «No tengo ni idea. Ni siquiera sé cómo decírselo a los niños». Imogen golpeó pensativamente la taza de té con la cuchara. «Sabes, una vez estuve en una situación parecida. Mi marido me abandonó, dejándome con 3 hijos y un montón de deudas». «¿Y cómo se las arregló?», preguntó Lorelei. Imogen sonrió. «Bueno, primero lloré durante una semana y maldije a todos los hombres del mundo, y luego, entonces me levanté y pasé a la acción». «¿Cómo?». «En primer lugar, conseguí un trabajo. Segundo, aprendí a ahorrar dinero. Tercero, no dudé en pedir ayuda». Imogen guiñó un ojo. «Hablando de ayuda, podría recoger a tus hijos del colegio un par de veces a la semana. Sigo sentada en casa divirtiéndome con mis cactus». Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Imogen, no puedo pedirte que hagas eso».
Y no me lo estás pidiendo, querida. Te lo estoy ofreciendo. Imogen le dio unas palmaditas en la mano. En ese momento sonó el teléfono de Lorelei. Miró la pantalla y se puso pálida. Ezra. Ia, tengo que cogerlo, murmuró mientras salía de la cocina. ¿Ezra? Le temblaba la voz. Hola. La voz de Ezra sonaba cansada. Recibí tus mensajes. ¿Y? Lorelei, yo no puedo volver, pero entiendo que tenemos obligaciones financieras. Voy a transferir dinero a tu cuenta todos los meses. Lorelei sintió que todo hervía por dentro. ¿Dinero? ¿Crees que solo se trata de dinero? ¿Qué hay de los niños, Ezra, y sus sentimientos? El silencio flotaba al otro lado de la línea. Ia, no sé qué decir, Lorelei. No puedo ser el padre que se merecen. Ya eres su padre, Ezra, te guste o no. Lo siento, dijo en voz baja. Lo siento de verdad. Lorelei quiso decir algo más, pero el teléfono sonó con un breve pitido. Tiró el teléfono al sofá furiosa. ¿Va todo bien, cariño?, preguntó Imogen asomándose a la cocina. Lorelei negó con la cabeza. No, pero lo estará. Aquella noche, después de acostar a los niños, Lorelei se sentó a la mesa de la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo. Empezó a hacer una lista, encontrar un trabajo a tiempo completo, revisar su presupuesto, concertar una cita con un abogado de familia. De repente, oyó unos pasos silenciosos. Phineas estaba en la puerta de la cocina, con un osito de peluche en las manos. «¿Mamá?», llamó suavemente. «No puedo dormir». Lorelei dejó a un lado el bolígrafo y abrió los brazos. Phineas se subió a su regazo, acurrucándose con todo su cuerpo. «Papá no va a volver, ¿verdad?», susurró. Lorelei sintió que el corazón se le apretaba de dolor. «No, cariño, papá va a vivir separado». «¿Es por mi culpa? ¿Porque me porté mal?». «No», exclamó Lorelei, abrazando más fuerte a su hijo. «No es por ti, ni por Ofelia, ni por mí. A veces los adultos simplemente cometen errores». Phineas levantó los ojos hacia ella. «¿Tú también te vas a ir?» «Nunca», dijo Lorelei con firmeza. «Siempre estaré contigo, te lo prometo». Estuvieron sentados así un rato hasta que Phineas empezó a dormirse. Lorelei lo llevó a la cama, lo besó y cerró la puerta en silencio. De vuelta en la cocina, echó un vistazo a su lista. Al final, añadió otro punto: ser más fuerte, por el bien de los niños. A la mañana siguiente, Lorelei se levantó con renovada determinación. Hizo el desayuno a los niños, los preparó para ir al colegio e incluso tuvo fuerzas para bromear cuando Ofelia se puso la camiseta del revés por accidente. Después de dejar a los niños en el colegio, Lorelei volvió a casa y se sentó frente al ordenador. Actualizó su currículum, empezó a buscar ofertas de trabajo y envió algunas solicitudes. Luego llamó al banco para hablar de la posibilidad de reestructurar su hipoteca. Cerca del mediodía llamaron a la puerta. Imogen estaba en el umbral con una gran bolsa. «Hola, cariño», exclamó. «Pensé que tal vez necesitabas ayuda para limpiar o cocinar». Lorelei sintió que un nudo de gratitud le subía a la garganta. «Imogen, no tienes que...». «Tonterías». La vecina la apartó. «Iba a hacer lasaña esta noche de todos modos. ¿Por qué no hacer una porción para ti también?». Mientras Imogen se afanaba en la cocina, Lorelei le contó las tareas de la mañana. «Bien hecho, chica». Imogen asintió con aprobación. «Eres más fuerte de lo que crees». Por la tarde, cuando los niños volvieron del colegio, la casa olía a lasaña recién horneada y Lorelei se sentía un poco más segura de sí misma. Durante la cena, Phineas preguntó de repente: «¿Mamá, ahora somos pobres?». Lorelei casi se atraganta. «¿Qué te hace decir eso, cariño?». «Bueno, papá se ha ido y hoy no me has dado dinero para comer en el comedor». Se encogió de hombros el niño. Lorelei sintió una punzada de culpabilidad.
Se había olvidado por completo del dinero del almuerzo en el ajetreo de hacer las maletas por la mañana. Respiró hondo y dijo: «Lo siento, cariño, se me olvidó. Es culpa mía. No, no somos pobres. Es solo que tenemos que ser un poco más frugales. Es como un juego. ¿Quién puede encontrar más formas de ahorrar dinero?» «¡Oh, me encantan los juegos!», exclamó Ofelia. «¿Y qué ganamos?». Lorelei reflexionó. «¿Qué tal si a final de mes hacemos un picnic en el parque, con helado y todo tipo de golosinas?». «Sí», gritaron los niños. Más tarde, mientras acostaba a Ofelia, Lorelei se dio cuenta de que la niña parecía disgustada. «¿Qué te pasa, Solete?», preguntó sentándose en el borde de la cama. Ofelia se mordió el labio. «Mamá, ¿papá ya no nos quiere?». Lorelei sintió que se le apretaba el corazón. «Papá, papá os quiere a su manera, solo que ahora necesita estar solo». «¿Pero por qué? ¿Hemos hecho algo malo?». «No, cariño», Lorelei abrazó a su hija. «No es culpa vuestra en modo alguno. A veces los adultos tomamos decisiones difíciles de entender». «¿Nos quieres?», preguntó Ofelia en voz baja. «Más que a nada», respondió Lorelei, besando a su hija en la frente. «Y eso nunca cambiará». Después de arropar a los niños, Lorelei salió al patio trasero. El aire nocturno era fresco y agradable. Inspiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. De repente, un ruido procedente del patio vecino llamó su atención. Imogen, iluminada solo por la luz de la luna llena, bailaba al son de una suave música que salía de una vieja radio. «Imogen», gritó Lorelei, acercándose a la valla. «¿Qué haces?». La vecina se volvió y sonrió. «Ah, Lorelei, solo un poco de terapia lunar. ¿Quieres unirte?». Lorelei negó con la cabeza. «No puedo. Los niños están dormidos». «Cariño», Imogen se acercó. «No puedes ser madre todo el tiempo. A veces también tienes que ser solo una mujer». «¿Pero cómo?». Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Cómo puedo ser otra persona cuando toda mi vida se está desmoronando?». Imogen se acercó a la valla y apretó la palma de la mano de Lorelei. «Un día a la vez, querida, y no te olvides de bailar bajo la luna cuando las cosas se pongan muy feas». Lorelei sonrió débilmente. «Gracias, Imogen, por todo». De vuelta en casa, Lorelei se sentó a la mesa de la cocina y abrió su portátil. Empezó a hacer una lista de cosas que podía vender para mejorar un poco su situación financiera. Joyas viejas que hacía tiempo que no se ponía, la colección de discos de vinilo de Ezra que se había olvidado de recoger. De repente, su mirada se posó en su alianza. Lorelei se lo quitó y lo colocó sobre la mesa. El pequeño diamante brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Aquel anillo había simbolizado el amor y la devoción eternos. Ahora solo parecía un recuerdo de sueños rotos. Lorelei añadió el anillo a su lista de cosas por vender. Era un paso pequeño pero simbólico hacia una nueva vida. A la mañana siguiente, mientras preparaba a los niños para ir al colegio, Lorelei se sentía un poco más segura. Tenía un plan, aunque no perfecto. «Mamá, ¿vamos a ir al parque hoy después del colegio?», preguntó Phineas durante el desayuno. Lorelei dudó. Normalmente, los miércoles, Ezra recogía a los niños y los llevaba al parque. «¿Sabéis qué? Hagamos algo nuevo hoy. ¿Qué tal si hacemos galletas?». «Sí», gritó Ofelia. «¿Podemos comer de chocolate?». «Claro, cielo», sonrió Lorelei. Después del colegio, los niños se pusieron a hacer galletas con entusiasmo. La cocina se convirtió rápidamente en un campo de batalla sembrado de harina y trocitos de chocolate. «¡Mamá, mira!», exclamó Phineas, mostrando una galleta con forma de dinosaurio. «Muy bonito, cariño», alabó Lorelei. «¿Y tú qué tienes, Ofelia?». La niña mostró orgullosa una galleta con forma de corazón. «Estas son para ti, mamá, porque te quiero». Lorelei sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, cielo. Yo también te quiero mucho». Por la noche, después de acostar a los niños,
Lorelei volvió a salir al patio. La luna estaba tan llena como ayer. Respiró profundamente el aire nocturno, miró a su alrededor y empezó a moverse lentamente al compás de una música imaginaria. ¡Bravo! Llegó la voz de Imogen desde detrás de la valla. Eso es lo que yo llamo terapia lunar. Lorelei rió, sintiendo que la tensión de los últimos días se liberaba un poco. Tal vez Imogen tuviera razón. Tal vez realmente podía con todo. Un día a la vez. Y tal vez con un poco de ayuda de la luz de la luna y de vecinos amables. Lorelei se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa, mirándose en el espejo del ascensor. Hoy era su primer día de vuelta al trabajo a tiempo completo en la agencia de publicidad Creative Spark. Llevaba 3 años trabajando a tiempo parcial a distancia para poder pasar más tiempo con sus hijos. Ahora todo había cambiado. Las puertas del ascensor se abrieron y Lorelei salió a la bulliciosa oficina. Caras conocidas, sonidos familiares, pero todo parecía extraño después de una larga ausencia. «Lorelei, ¿qué te trae por aquí?», exclamó Verónica, su antigua compañera del departamento de redacción. «Hola, Verónica», dijo Lorelei con una sonrisa forzada. «He vuelto a tiempo completo». «Ah». Verónica le dirigió una mirada apreciativa. «¿Y tus obligaciones familiares?». Lorelei sintió que sus hombros se tensaban. «Me las arreglaré». «Claro que puedes». Verónica le palmeó el hombro con una sonrisa indulgente. «Buena suerte, querida». Lorelei se dirigió a su antiguo puesto de trabajo, sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros. Sabía que los cotilleos de la oficina ya habían empezado a correr. «Fairchild», sonó una voz fuerte. Lorelei se giró y vio a Greg Turner, el director creativo de la agencia. «A mi despacho, ahora». Lorelei siguió a Greg sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Al entrar en el despacho, vio a otro hombre sentado en una silla. «Lorelei, te presento a Dexter Ramírez», dijo Greg. «Es nuestro nuevo redactor jefe. Dexter, esta es Lorelei Fairchild, que vuelve al equipo». Dexter, un hombre de unos 40 años con un mechón gris en el pelo oscuro y una sonrisa amable, le tendió la mano. «Encantado de conocerte, Lorelei». «Igualmente», respondió ella, estrechándole la mano. «Bien, esto es lo que hay». Greg se dejó caer en su silla. «Tenemos un gran proyecto para EcoFresh, una nueva línea de productos ecológicos. Necesitamos ideas nuevas y rápido. Dexter, estás a cargo del proyecto. Lorelei, estás en su equipo». Lorelei sintió una punzada de decepción. Antes de dedicarse a tiempo parcial, había estado a cargo de proyectos por su cuenta. «Pero, Greg, pensé...». «Escucha, Lorelei», la interrumpió Greg. «Llevas 3 años fuera de juego. El mundo de la publicidad ha cambiado. Trabaja con Dexter, ponte al día y luego ya veremos». Lorelei asintió, apretando los dientes. «Entendido». Salió del despacho de Greg y se dirigió a su mesa. Dexter la alcanzó. «Oye, no te lo tomes como algo personal», le dijo. «Greg siempre es así. Estoy seguro de que trabajaremos bien juntos». Lorelei sonrió débilmente. «Gracias, Dexter». El día pasó volando en un torbellino de reuniones, sesiones informativas y sesiones de intercambio de ideas. Lorelei se sentía completamente agotada cuando su teléfono vibró. Un mensaje de la niñera. «Ofelia está llorando, preguntando por su mamá». Lorelei miró el reloj asustada. Ya eran las 7 de la tarde y seguían discutiendo conceptos para EcoFresh. «Disculpen», dijo, poniéndose en pie. «Tengo que irme. Emergencia familiar». Sintió las miradas contrariadas de sus compañeros en su cara. Solo Dexter asintió con comprensión. «Claro, vete», dijo. «Terminaremos esto mañana». Lorelei salió corriendo del despacho sintiendo una mezcla de culpa e irritación. Llegaba tarde a casa en su primer día de trabajo. Cuando llegó a casa, encontró a una Ofelia llorando y a una niñera confundida. «¡Mamá!». Ofelia corrió hacia ella.
Prometiste estar en casa para la cena. Lo siento, cielo, abrazó Lorelei a su hija. Mami tenía una reunión importante. ¿Más importante que yo? Sollozó Ofelia. Lorelei sintió que un nudo le subía a la garganta. No, claro que no. Es que es difícil de explicar. Después de acostar a los niños, Lorelei se sentó en la cocina, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Cómo iba a sobrellevar todo esto? Las semanas siguientes se convirtieron en una carrera sin fin. Lorelei se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y llevar a los niños al colegio. Luego iba corriendo a la oficina, trabajaba hasta tarde, volvía a casa cuando los niños estaban dormidos y se desplomaba agotada para volver a empezar unas horas más tarde. En el trabajo sentía que se quedaba atrás constantemente. Nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Todo había cambiado en 3 años. Lorelei pasaba horas sentada después del trabajo intentando ponerse al día. Una mañana, mientras se dirigía a su mesa con una enorme taza de café, Verónica le cerró el paso. Lorelei sonrió con dulzura. ¿Cómo estás? ¿Lo llevas bien? Me va muy bien, respondió tensa Lorelei. ¿De verdad? Porque hay rumores de que no sigues el ritmo de trabajo, bajó la voz Verónica. Sabes, hay gente que piensa que las mamás no pertenecen a la gran publicidad, demasiadas distracciones. Lorelei sintió que todo le hervía por dentro. Gracias por tu preocupación, Verónica, pero estoy bien. Intentó dar un paso alrededor de su colega, pero accidentalmente la golpeó, derramando café sobre la blusa de Verónica. ¡Ay! Exclamó ésta. Lo has hecho a propósito. Lo siento, no era mi intención, empezó a justificarse Lorelei, pero Verónica ya se dirigía al despacho de Greg, quejándose en voz alta del comportamiento poco profesional. Oye, no te preocupes, llegó la voz de Dexter. Le tendió unos pañuelos. Verónica siempre ha sido una pesada. Lorelei sonrió agradecida. Gracias, Dexter. Escucha, bajó la voz. Veo lo difícil que es esto para ti. Si necesitas ayuda o consejo, acércate. Puedo manejarlo, respondió Lorelei automáticamente. Dexter negó con la cabeza. Sabes, ser fuerte no significa que tengas que hacerlo todo sola. Sus palabras pillaron desprevenida a Lorelei. Abrió la boca para replicar, pero en ese momento se oyó un grito procedente del despacho de Greg. Fairchild, ven aquí, ahora. Lorelei suspiró y se dirigió al despacho de su jefe, sintiendo la mirada compasiva de Dexter sobre ella. Esa noche, mientras acostaba a Phineas, Lorelei se dio cuenta de que su hijo parecía disgustado. ¿Qué te pasa, cariño?, preguntó sentándose en el borde de la cama. Phineas se quedó callado un momento y luego dijo en voz baja, «Mamá, ¿ya no nos quieres?» Lorelei sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué? Claro que nos quiero. ¿Por qué dices eso? Es que ahora siempre estás en el trabajo. Y cuando estás en casa, cansado y triste todo el tiempo», Phineas se mordió el labio. Como papá antes de irse, Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a su hijo. «Cariño, te quiero mucho, muchísimo. Es solo que ahora mamá tiene que trabajar mucho para que podamos tener todo lo que necesitamos. Pero te prometo que intentaré pasar más tiempo contigo». «¿De verdad?» Phineas la miró. «De verdad». Lorelei le besó la frente. «Ahora vete a dormir. Mañana tenemos un gran día». «¿Qué día?», se preguntó Phineas. Lorelei sonrió. «Ya lo verás». A la mañana siguiente despertó a los niños antes de lo habitual. «Mamá, todavía es pronto para ir al colegio», murmuró Ofelia somnolienta. «Y hoy no vamos al colegio», le guiñó un ojo Lorelei. «Tenemos otros planes». Llevó a los sorprendidos niños a un parque de atracciones que acababa de abrir en su pueblo. «Sí», gritaron Phineas y Ofelia cuando vieron la enorme montaña rusa. «Pero, ¿y tu trabajo?», preguntó Phineas. Lorelei sonrió. «Mi trabajo hoy es divertirme con vosotros».
Pasaron un día maravilloso montando en las atracciones, comiendo algodón de azúcar y perritos calientes. Lorelei no recordaba la última vez que se había sentido tan feliz y relajada. Por la noche, mientras acostaba a los niños, cansados pero contentos, se dio cuenta de que había tomado una decisión. Mañana hablaría con Greg. A la mañana siguiente, Lorelei llamó con firmeza a la puerta del despacho del director creativo. «Adelante», sonó la voz de Greg. Lorelei respiró hondo y entró. «Greg, tenemos que hablar». El jefe la miró con ojos cansados. «¿Qué pasa, Fairchild? Si es por el absentismo de ayer...» «No», le interrumpió Lorelei. «Es sobre mi trabajo aquí en general». Se sentó frente a Greg. «Mira, sé que me he quedado atrás estos 3 últimos años, pero estoy dispuesta a estudiar y trabajar horas extras para ponerme al día, aunque necesito tu apoyo». Greg levantó las cejas sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero un horario flexible», dijo Lorelei con firmeza. «La posibilidad de trabajar a veces desde casa. Y quiero dirigir mis propios proyectos, no estar a espaldas de otros». «Lorelei», Greg negó con la cabeza. «¿Te das cuenta de que eso es imposible? Aquí no dirigimos una organización benéfica». «No», Lorelei se inclinó hacia adelante. «Esto es un negocio, y te estoy ofreciendo un trato. Dame un mes en estos términos. Si no demuestro mi eficacia, renuncio por mi cuenta. Pero si lo demuestro, me darás un contrato permanente en estos términos». Greg la miró pensativo. «Y tú has cambiado, Fairchild. Antes no eras tan asertiva». Lorelei sonrió. «La maternidad te enseña mucho». «Bien», dijo Greg al fin. «Un mes, pero te advierto que estaré vigilando todos tus movimientos». «Trato hecho», se levantó Lorelei. «Gracias, Greg». Saliendo de la oficina, se topó con Dexter. «¿Cómo va todo?», preguntó con curiosidad. «Lo hice», exhaló Lorelei. «Ahora depende de mí». Dexter sonrió. «Sabes, de alguna manera estoy seguro de que puedes hacerlo». Lorelei sintió que le entraba calor. Quizá no estaba sola en esta lucha. Tal vez con el apoyo de gente como Dexter y el amor de sus hijos, podría dar la vuelta a la situación. Se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Tenía ante sí una montaña de trabajo, pero por primera vez en mucho tiempo, Lorelei se sintió con fuerzas para afrontarla. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de la niñera. «Ofelia se ha olvidado el libro de matemáticas en casa. ¿Puedes traérselo?» Lorelei cerró los ojos un segundo. Un nuevo reto, un nuevo problema. Pero ahora tenía un plan. «Dexter», gritó, «¿puedes echar un vistazo a mis bocetos para EcoFresh mientras voy al colegio de mi hija? Prometo volver en 1 hora». Dexter asintió con una sonrisa. «Claro, ve a salvar el día, supermamá». Lorelei rió, cogiendo su bolso. «¿Sabes? Empiezo a pensar que ser una supermamá no está tan mal». Lorelei se sentó en la mesa de la cocina mirando su teléfono. El número de su madre brillaba en la pantalla como burlándose de ella. 3 años. Habían pasado 3 años desde su última conversación. «Mamá, ¿por qué no comes?». La voz de Phineas la sacó de su ensoñación. «¿Ah? Oh, solo pensaba». Lorelei trató de sonreír. «Cómete las gachas o llegaremos tarde al colegio». «¿Otra vez?». Ofelia gimió. «Ayer llegamos tarde». «Y anteayer», añadió Phineas. Lorelei suspiró. Los niños tenían razón. Desde que había vuelto al trabajo a tiempo completo, su rutina matutina se había convertido en un caos. «Hoy no llegaremos tarde», dijo con firmeza, cogiendo una cuchara. «Ahora comed». El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de su madre. «Lorelei, tenemos que hablar. Es sobre tu padre». Lorelei sintió un nudo en el estómago. Su padre, un hombre que no había visto en 10 años. «Mamá, ¿por qué no tenemos abuelos?», preguntó Ofelia de repente. Lorelei casi se atraganta con el café. «¿Qué? ¿Qué te hace pensar eso?». «Bueno, todos los de la clase tienen uno, y solo tenemos abuelo y abuela por parte de papá», explicó la niña.
Tenemos abuelos, dijo Lorelei lentamente. Es que hace tiempo que no nos vemos. ¿Por qué? Insistió Ofelia. Lorelei miró el reloj. Oh, mira qué hora es. Tenemos que irnos. Se apresuró a reunir a los niños, ignorando sus miradas perplejas. De camino al colegio, Lorelei no podía dejar de pensar en el mensaje de su madre. ¿Qué le habría pasado a su padre? ¿Y por qué ahora, después de tantos años de silencio? Mamá, te has pasado de frenada, comentó Phineas. Maldita sea, murmuró Lorelei, girando bruscamente el coche. Has dicho una palabrota, exclamó Ofelia. Lo siento, niños. Mamá está un poco distraída hoy. Después de dejar a los niños en el colegio, Lorelei apoyó un momento la frente en el volante. Necesitaba serenarse. Hoy era un gran día en el trabajo, el lanzamiento de una nueva campaña para EcoFresh. Había un murmullo inusual en la oficina. Lorelei se fijó en una mujer desconocida que hablaba con Greg. «Ah, Lorelei», el jefe la llamó. «Te presento a Sybil Hawthorne, la representante de EcoFresh. Asistirá a la presentación de hoy». Lorelei le tendió la mano. Encantada de conocerla. Sybil le dirigió una mirada apreciativa. «Igualmente, espero que su presentación esté a la altura de las expectativas». Había algo en su tono que puso tensa a Lorelei, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Tenía que prepararse para la presentación. Las horas siguientes pasaron volando. Lorelei presentó su concepto, respondió preguntas y discutió detalles con el cliente. Para su sorpresa, Sybil parecía impresionada. «Buen trabajo, Lorelei», dijo después de la presentación. «No me esperaba un nuevo enfoque». «Gracias», respondió Lorelei, sintiendo una oleada de orgullo. «Sabe, su marido y yo solíamos trabajar juntos», dijo Sybil de repente. «¿Cómo está?» Lorelei sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Ezra? Nosotros ya no estamos juntos». «Oh». Sybil fingió sorpresa, pero algo parecido a la satisfacción brilló en sus ojos. «Qué lástima. Siempre dijo que la vida de casado no era para él». Antes de que Lorelei pudiera responder, Sybil ya se había alejado, dejándola totalmente confundida. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Dexter al acercarse. «Parece como si hubieras visto un fantasma». Lorelei negó con la cabeza. «Estoy bien. Es que el pasado a veces vuelve en el peor momento posible». Dexter la miró con simpatía. «Sabes, a veces es bueno hablar del pasado. ¿Qué tal si salimos a tomar un café después del trabajo?» Lorelei ya había abierto la boca para aceptar cuando su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje del profesor de Phineas. «¿Podemos quedar? Hay un problema con el comportamiento de Phineas». «Lo siento, Dexter», suspiró. «Tengo que ir al colegio. ¿Quizá en otro momento?» Él asintió comprensivo. «Claro. Buena suerte». En el colegio, Lorelei se llevó una desagradable sorpresa. Resultó que Phineas se había peleado con un compañero. «Nunca había actuado así», dijo la profesora. «Quizá esté pasando algo en casa». Lorelei sintió que el color le inundaba la cara. Estamos pasando por algunos cambios. Hablaré con él». Phineas se sentó en el banco fuera de la oficina del director con la cabeza gacha. «¿Y qué fue todo eso?», preguntó Lorelei, tomando asiento a su lado. «Dijo que no tengo papá», respondió Phineas en voz baja. «Que papá nos dejó porque somos malos». Lorelei sintió que se le apretaba el corazón. «Oh, cariño, ¿es eso cierto?». Phineas levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia ella. «¿Papá se fue por nuestra culpa?». Lorelei abrazó a su hijo. «No, cariño, papá se fue por sus problemas, no por ti. No fue culpa vuestra en modo alguno». «Entonces, ¿por qué no llama? ¿No viene?». Phineas sollozó. Lorelei no sabía qué contestar. Ella misma se hacía esa pregunta todos los días. Aquella noche, después de acostar a los niños, Lorelei volvió a mirar el teléfono. El número de su madre seguía brillando en la pantalla. Respirando hondo, pulsó «Agiviso».
¿Lorelei? La voz de su madre sonó sorprendida y un poco recelosa. Hola, mamá. Lorelei sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Querías hablar de tu padre? Sí, su madre sonaba cansada en su voz. Está en el hospital. Un ataque al corazón. Lorelei sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 3 días. Los médicos dicen que está estable, pero... Su madre se calló. Lorelei, pregunta por ti, por los nietos. Lorelei cerró los ojos, recordando su último encuentro. Los gritos, las acusaciones, el portazo. No lo sé, mamá. Después de todo lo que ha pasado... Lo sé, cariño, dijo su madre suavemente. Todos hemos cometido errores, pero tal vez sea hora de intentar hacer las cosas bien. Lorelei sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Lo pensaré. Gracias por hacérmelo saber. Colgó el teléfono y permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, recordando el pasado. Su infancia en un pueblo pequeño, su padre estricto con sus interminables normas y expectativas, su madre siempre tratando de suavizar los bordes afilados, su huida a la gran ciudad, ir a la universidad en contra de los deseos de su padre, conocer a Ezra, la boda a la que no asistieron sus padres, el nacimiento de Fineas, un intento de reconciliación que acabó en otra pelea. ¿Y ahora? Ahora ella misma era madre soltera, intentando evitar que su pequeño mundo se desmoronara. La mañana recibió a Lorelei con dolor de cabeza y nuevos problemas. Ofelia se negaba a ir al colegio, quejándose de dolor de estómago. «Cariño, ¿estás segura de que no estás fingiendo?», preguntó Lorelei, sintiendo una punzada de culpabilidad por dudar de su hija. «No», exclamó Ofelia, rebosante de lágrimas. «Me siento realmente mal». Lorelei suspiró. Tenía una reunión importante con un cliente, pero no podía dejar sola a su hija. «Vale, hoy te quedarás en casa», le dijo. «Pero mañana, al colegio, ¿de acuerdo?». Ofelia asintió y se tranquilizó al instante. Lorelei reprimió un suspiro. Estaba casi segura de que su hija estaba fingiendo, pero no tenía fuerzas para discutir. En la oficina la esperaba una desagradable sorpresa. Resulta que Verónica se había enterado de los problemas de Phineas en la escuela y estaba difundiendo chismes. «Oh, Lorelei», sonrió dulcemente al ver a su colega. «¿Cómo está tu hijo? He oído que tiene problemas de comportamiento». Lorelei sintió que las cosas le hervían por dentro. «Mi hijo está bien, Verónica. Su comportamiento, en cambio, deja mucho que desear». «¿Qué quieres decir?». Verónica fingió inocencia. «Lo sabes perfectamente». Lorelei se inclinó más cerca. «Una palabra más sobre mi familia y presentaré una denuncia por crear un ambiente de trabajo hostil. ¿Está claro?». Verónica se puso pálida y se apresuró a dar un paso atrás. Lorelei sintió una oleada de satisfacción, pero fue rápidamente sustituida por el cansancio. ¿Cuándo se había convertido su vida en una lucha interminable? El día se hacía interminable. Lorelei intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los niños, a su padre en el hospital, a Ezra y a aquella misteriosa Sybil. «Hola», tierra a Lorelei. La voz de Dexter la sacó de su ensueño. «¿Te encuentras bien? Pareces agotada». Lorelei sonrió débilmente. «Es que tengo mucho trabajo». Dexter asintió comprensivo. «Mira, sé que ayer me rechazaste, pero la oferta sigue en pie. ¿Por qué no tomamos un café? A veces ayuda a hablarlo». Lorelei quiso negarse, pero algo en los ojos de Dexter, preocupación genuina y calidez, la hizo cambiar de opinión. «¿Sabes qué? Venga, vamos. Realmente necesito una distracción». Encontraron una acogedora cafetería no muy lejos de la oficina. Lorelei, sin esperárselo ella misma, se lo contó todo a Dexter. Los problemas con los niños, la repentina aparición de Sybil, la llamada de su madre.
Vaya, dijo Dexter cuando ella terminó. Eso es mucho. Lorelei sonrió con amargura. Sí que lo es. A veces siento que me ahogo. Dexter le cubrió suavemente la mano con la suya. Oye, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Mucha gente ya se habría derrumbado en tu lugar. Gracias. Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabes, ha pasado tanto tiempo desde que tuve una charla sincera con alguien. ¿Y sabes qué? Creo que deberías ir a visitar a tu padre, dijo Dexter suavemente. A veces hay que enfrentarse al pasado para poder seguir adelante. Lorelei se preguntó, ¿tendría razón? Cuando volvió a casa, encontró a Ofelia rebotando alegremente en el sofá. ¿Y tu malestar estomacal? Preguntó Lorelei enarcando una ceja. Ofelia se quedó paralizada. Oh, ¿ya recuperada? Lorelei suspiró. Cariño, ya hablaremos mañana. Por ahora, a la cama. Después de arropar a los niños, Lorelei volvió a sacar su teléfono. Se quedó mirando el número de su madre durante un largo rato antes de marcar el mensaje. Estaremos allí este fin de semana. Al enviarlo, sintió una extraña mezcla de miedo y alivio. Pasara lo que pasara, ya no podía huir de su pasado. Era hora de enfrentarse a él, por su propio bien y por el de sus hijos. Aquella noche Lorelei no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en la próxima reunión con sus padres, en su trabajo, en sus hijos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez todo iría bien. No perfecto, pero bien. Y eso era suficiente. Lorelei se despertó con el ruido de cristales rompiéndose. El corazón se le subió a la garganta y salió corriendo del dormitorio. ¿Phineas? ¿Ofelia? Gritó, corriendo escaleras abajo. Se encontró con un caos en la cocina. Un jarrón roto en el suelo, cereales esparcidos y Ofelia de pie en medio de todo con una mirada culpable. Quería hacer el desayuno, murmuró la niña, sorbiéndose la nariz. Lorelei respiró hondo y contó hasta 10. ¿Dónde está tu hermano? Ofelia se encogió de hombros. No lo sé, su cama está vacía. El pánico se apoderó de Lorelei. Corrió a la habitación de Phineas. La cama vacía, la ventana abierta, la nota en la almohada. Con manos temblorosas, Lorelei desdobló la sábana. Voy a buscar a papá. No te preocupes. Dios mío, susurró, sintiendo que le temblaban las piernas. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Llamadas a la policía, llamadas a todos los amigos de Phineas, búsquedas por el barrio. Lorelei sentía que el pánico crecía por momentos. «¿Mamá, va a volver Finny?», preguntó Ofelia mientras rodeaban la manzana por tercera vez. Lorelei apretó más fuerte la mano de su hija. «Claro que volverá, cariño. Le encontraremos». Pero en el fondo, no estaba tan segura. ¿A dónde podría ir un niño de 10 años? Y lo que era más importante, ¿por qué iba a huir ahora? De vuelta en casa, Lorelei vio a Imogen en el porche. «Oh, querida», la abrazó la vecina. «Lo he oído todo. ¿Cómo lo llevas?» Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sé qué hacer, Imogen. Ni siquiera sé dónde mirar». «Shh, cariño». Imogen le acarició la espalda. «Le encontraremos. Mientras tanto, déjame cuidar de Ofelia y tú sigue buscando». Lorelei asintió agradecida. «Gracias. No sé cómo...». «No hace falta que me lo agradezcas», Imogen la despidió. «Ve a buscar a tu chico». Lorelei pasó las siguientes horas llamando a todo el mundo que se le ocurrió. A los amigos de Phineas, a los profesores, incluso a los conocidos de Ezra olvidados hacía tiempo. Cuando el sol empezó a ponerse, la desesperación la invadió con renovado vigor. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Y si le había pasado algo? El timbre de la puerta la hizo sobresaltarse. Un policía estaba en el umbral, y junto a él estaba Phineas, sucio y cansado, pero entero. ¡Phineas! Lorelei corrió hacia su hijo, abrazándolo tan fuerte que gimió. «Mamá, me vas a ahogar».
murmuró el niño. Lo encontramos en una parada de autobús a 30 kilómetros de aquí, dijo el policía. Intentaba comprar un billete a Nueva York. Lorelei sintió que se le erizaban las rodillas. Gracias, oficial. No sé cómo agradecérselo. Cuando el policía se fue, Lorelei se volvió hacia su hijo. Phineas, ¿en qué estabas pensando? ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? El niño bajó los ojos. Quería encontrar a papá. Vive en Nueva York, ¿verdad? Lorelei sintió que se le apretaba el corazón. Cariño, ahora mismo no sabemos dónde está papá, pero aunque lo supiéramos, no puedes irte así como así. Es peligroso. ¿Te importa? Phineas gritó de repente. Siempre estás trabajando, ni siquiera tienes tiempo para hablar conmigo. Lorelei retrocedió como si recibiera un golpe. Phineas, ¿cómo puedes decir eso? Lo hago todo por ti y por tu hermana. No es verdad. El chico dio un pisotón. Tú lo haces todo por tu estúpido trabajo y nosotros solo te estorbamos. Con esas palabras, corrió hacia su habitación, dando un portazo. Lorelei se quedó de pie en el pasillo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Mamá? La voz tranquila de Ofelia la hizo volverse. La niña estaba de pie en la puerta de la cocina, abrazando con fuerza a su osito de peluche. ¿Por qué gritaba Finny? Lorelei respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. No pasa nada, cariño. Phineas solo está cansado y disgustado. ¿Se fue por mi culpa? Preguntó Ofelia de repente. ¿Qué? No, claro que no. ¿Qué te hace pensar eso? Ofelia se mordió el labio. Porque ayer le dije que es un mal hermano, que no ha jugado conmigo en absoluto desde que papá se fue. Lorelei sintió que un nudo le subía a la garganta. Se arrodilló, abrazando a su hija. Cariño, no es culpa tuya. Todos estamos pasando por momentos difíciles ahora. No quiero que sea duro, sollozó Ofelia. Quiero que las cosas sean como antes. Lorelei apretó más a su hija contra ella, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Yo también, cariño, yo también. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica. El director quería reunirse con Lorelei para una charla seria sobre el comportamiento de Phineas. Señora Fairchild, comenzó el director Thompson mientras Lorelei se sentaba frente a él. Estamos preocupados. Phineas se ha vuelto agresivo, sus notas están bajando, y ahora también está lo de escaparse. Lorelei sintió que el color le inundaba la cara. Estamos atravesando un período difícil. Seguro que es temporal. El director negó con la cabeza. Me temo que el problema es más profundo que eso. Tal vez deberías considerar la posibilidad de consultar al psicólogo del colegio. ¿Está insinuando que no lo estoy afrontando? Lorelei sintió que las cosas le hervían por dentro. No, se apresuró a decir el director. Pero en situaciones como esta, cuando la familia es monoparental, los niños necesitan apoyo extra. Lorelei se levantó. Gracias por su preocupación, señor Thompson, pero sé exactamente lo que necesitan mis hijos. Al salir del despacho del director sintió que le temblaban las rodillas. ¿De verdad lo estaba haciendo tan mal? Un nuevo golpe la esperaba en el trabajo. Greg la llamó a su despacho. Lorelei, ¿qué está pasando?, preguntó sin preámbulos. Llegas tarde, te saltas los plazos, tú no eres así. Lorelei sintió que un nudo le subía a la garganta. Tengo problemas familiares, Greg, pero los superaré, te lo prometo. Greg suspiró. Lorelei, entiendo que tienes una situación difícil, pero ¿recuerdas que acordamos un mes con tus condiciones? Este mes aún no ha terminado, pero veo que estás empezando a retrasarte. Lorelei asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Lo sé, Greg. He tenido algunas circunstancias imprevistas, pero te prometo que lo compensaré. Greg la miró atentamente. Bien, te creo, Lorelei, pero recuerda que necesitamos resultados a final de mes.
Si crees que te estás quedando corta, quizá deberíamos renegociar nuestros acuerdos. No, dijo Lorelei con firmeza. Puedo arreglármelas. Solo necesito un poco de tiempo para arreglar las cosas. Greg asintió. Bien, pero manténme informada, ¿vale? Si necesitas ayuda o recursos, dímelo. Al salir del despacho de Greg, Lorelei respiró hondo. Se apoyó contra la pared intentando contener las lágrimas. Oye, ¿estás bien? La voz de Dexter la hizo estremecerse. Sí, estoy bien. Lorelei intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Dexter negó con la cabeza. No mientas. Venga, vamos a tomar un café. Tienes que hablarlo. En el café, Lorelei se lo contó todo a Dexter. Lo de la fuga de Phineas, lo de la conversación con el director, lo de la amenaza de Greg. Dexter silbó mientras escuchaba la historia de Lorelei. Caramba, y yo que pensaba que mis problemas con el gato marcando constantemente su territorio eran el fin del mundo. Realmente estás pasando por el calvario del fuego, las tuberías de cobre y, al parecer, todas las ejecuciones egipcias a la vez. Lorelei sonrió amargamente. Sí, sabes, a veces pienso que no estoy hecha para esto, para la maternidad, para una carrera, para la vida en general. Dexter le cubrió la mano con la suya. Oye, no digas eso. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. ¿En serio? Lorelei levantó los ojos llenos de lágrimas hacia él. Entonces, ¿por qué siento que todo se está desmoronando? Dexter pensó un segundo. Sabes, mi padre siempre decía, cuando todo parece ir mal, significa que estás en la cúspide de algo grande. Quizá este sea tu momento antes del gran avance. Lorelei sonrió débilmente. Tu padre parece un hombre sabio. Oh, era bastante aburrido, rió Dexter, pero a veces decía cosas sensatas. De vuelta a casa, Lorelei encontró a Imogen jugando a un juego de mesa con Ofelia. «Oh, querida», exclamó la vecina, «qué bien que hayas vuelto. Estamos teniendo una pequeña crisis». «¿Qué pasa?» Lorelei sintió que el corazón se le subía a los talones. «No es nada», la tranquilizó Imogen. «Es que Phineas se ha encerrado en su habitación y se niega a salir. Dice que no volverá a ir al colegio». Lorelei gimió. «Vaya, hablaré con él». Subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta de su hijo. «Phineas, ¿puedo entrar?» «No». Se oyó una voz apagada. Lorelei apoyó la frente en la puerta. «Escucha, cariño, sé que estás disgustada, y sé que en gran parte es culpa mía, pero hablemos, ¿vale? Te prometo que te escucharé». Hubo un largo silencio y luego el sonido de una llave girando. La puerta se abrió lentamente y Lorelei vio la cara llorosa de su hijo. «¿Me escucharás de verdad?», preguntó en voz baja. Lorelei asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «De verdad que sí. Estoy aquí y te escucho». Hablaron durante varias horas. Phineas habló de sus miedos, de sentirse solo, de echar de menos a su padre. Lorelei escuchaba, a veces abrazando a su hijo, a veces simplemente cogiéndole la mano. Cuando por fin Phineas se durmió, agotado por la emoción, Lorelei salió en silencio de su habitación. Imogen la esperaba en las escaleras. «¿Cómo ha ido?», preguntó la vecina. Lorelei suspiró. «Fue duro, pero necesario. Gracias por cuidar a los niños». Imogen hizo un gesto con la mano. «No es nada, querida. Sabes, he estado pensando. ¿Recuerdas cuando sugerí recoger a los niños del colegio? Quizá deberíamos hacer un horario. También podría preparar la cena los días que los recojo. A mi lasaña y mi chili característicos ya les falta un comensal agradecido». Lorelei sintió que un nudo de gratitud le subía a la garganta. «Imogen, ya haces tanto por nosotros». «Tonterías», la interrumpió su vecina. «Sabes, ayudaros me hace sentir necesaria. Además, vuestros hijos me recuerdan a mis nietos. Solo que viven tan lejos que los veo una vez al año, en las grandes fiestas». Lorelei se rió,
sintiendo que la tensión de los últimos días cedía un poco. Gracias, Imogen. Realmente no sé qué haría sin ti. Oh, cariño, Imogen la abrazó. Eres más fuerte de lo que crees, pero incluso la gente fuerte necesita ayuda a veces. Esa noche, tumbada en la cama, Lorelei pensó en el día anterior, sobre la conversación con Phineas, sobre la oferta de Imogen, sobre las palabras de Dexter. Tal vez tenían razón. ¿Podría ser este realmente el momento previo a la ruptura? No sabía lo que les esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un rayo de esperanza. Quizá con la ayuda de sus amigos y un poco de fe en sí misma podría superar esta crisis y convertirse en una versión mejor de sí misma, por sus hijos y por sí misma. Lorelei se despertó con el sonido de unas risas procedentes de la cocina. Se estiró, sintiendo una inusual ligereza en el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido bien. Al bajar las escaleras, encontró a Phineas y Ofelia intentando hacer tortitas. La cocina parecía arrasada por un pequeño tornado de harina y huevos. «Buenos días, mamá», exclamó Phineas agitando un batidor. «Pensábamos darte una sorpresa». La sorpresa fue un éxito, sonrió Lorelei mirando alrededor de la cocina. «Espero que también tengáis pensado limpiar como gratificación». Ofelia soltó una risita, untándose harina en la mejilla. «Uy». Lorelei no pudo contener una sonrisa. Incluso hace un mes, una escena así le habría provocado un ataque de pánico. Ahora, sin embargo, solo sentía calidez y gratitud. «Vale, cocineros», dijo mientras se acercaba a la cocina. «Dejad que os eche una mano antes de que queméis la casa». Mientras preparaban el desayuno, Lorelei observaba a los niños. Phineas parecía haber salido por fin de su fase huraña. Bromeaba y se burlaba de su hermana, pero sin su antiguo enfado. Ofelia estaba radiante, disfrutando claramente de la atención de su hermano. «Mamá, ¿podemos ir hoy al parque después de clase?», preguntó Phineas, masticando una tortita. Lorelei dudó un momento. Tenía una reunión importante con un cliente. «¿Sabes qué? Adelante. Intentaré salir temprano». «¡Sí!», gritó Ofelia derramando zumo sobre el mantel. Lorelei suspiró, pero no se molestó en maldecir. En lugar de eso, cogió una servilleta y empezó a limpiar. «Ofelia, cariño, vamos a tener cuidado, ¿vale?». «Lo siento, mamá», murmuró la niña. «No pasa nada». Lorelei besó a su hija en la parte superior de la cabeza. «Lo importante es que estamos todos juntos». De camino al despacho, Lorelei reflexionó sobre los cambios que se habían producido. Después de la crisis de fuga de Phineas, todos habían pasado por terapia familiar. No había sido fácil, pero poco a poco habían empezado a encontrar puntos en común. Imogen resultó ser un verdadero salvavidas. No solo recogía a los niños del colegio varias veces a la semana, sino que se había convertido en una especie de abuela para ellos. Su característica lasaña era ahora el plato fuerte de los jueves. A Lorelei le esperaba una sorpresa en la oficina. Greg la llamó a su despacho en cuanto llegó. «Lorelei, tengo noticias para ti», le dijo en cuanto se sentó. Ella se tensó, esperando lo peor. «¿Sí, Greg? ¿Recuerdas aquel proyecto para EcoFresh? Al cliente le encantó. Quieren que dirijas personalmente su próxima campaña». Lorelei parpadeó. «¿En serio?». Greg asintió. «Es más, creo que es hora de hablar de un ascenso. ¿Qué te parece el puesto de directora creativa?». Lorelei sintió que se mareaba. «Greg, yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió. «Te lo mereces, Lorelei. Has hecho un gran trabajo estos últimos meses». Saliendo del despacho de Greg, Lorelei se encontró con Dexter. «Hola, Lorelei», la llamó Dexter, notando su mirada pensativa. «Parece que acabas de ganar la lotería, pero has olvidado dónde pusiste el boleto. ¿Qué ha pasado?». Lorelei se rió, volviendo a la realidad. «Casi lo adivino. Greg acaba de ofrecerme el puesto de directora creativa».
Vaya. Dexter se quedó boquiabierto. Es increíble, deberíamos celebrarlo. ¿Qué tal si cenamos esta noche? Lorelei dudó. Les prometí a los niños que iría al parque después del trabajo. ¿Y después? Sugirió Dexter. Podríamos quedar más tarde, después de acostarlos. Lorelei sintió que el color le inundaba las mejillas. Dexter, no estoy segura. Sonrió suavemente. Solo cenar, Lorelei, como amigos, o quizás un poco más que amigos, si eso es lo que quieres, claro. Lorelei abrió la boca para contestar, pero en ese momento sonó su teléfono. El colegio de Phineas. Lo siento, tengo que cogerlo, le dijo a Dexter, haciéndose a un lado. ¿Señora Fairchild? La voz de la secretaria del colegio sonaba tensa. Tenemos un pequeño problema con Phineas. Montó una pequeña protesta en clase de historia. Lorelei frunció el ceño. ¿Una protesta? ¿Qué quieres decir? El profesor estaba hablando de la importancia de los valores familiares en la historia, y Phineas se levantó y empezó a discutir en voz alta. Dijo que era una visión anticuada y que las familias tienen muchas formas. Luego se negó a sentarse y a continuar la lección. Lorelei sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Enseguida voy. Colgando el teléfono, se volvió hacia Dexter. Lo siento, tengo que irme. Problemas en el colegio. Él asintió comprensivo. Claro, pero la cena sigue en pie. Lorelei dudó, luego asintió. Sí, cenemos esta noche. De camino al colegio, Lorelei intentó controlar sus emociones. Por un lado, la alegría por su ascenso y la emoción por su próxima cena con Dexter. Por otro, la ansiedad por el comportamiento de Phineas. En el despacho del director, encontró a un fruncido Phineas sentado con los brazos cruzados sobre el pecho. Señora Fairchild, comenzó el director. Entiendo que Phineas ha tenido dificultades últimamente, pero interrumpir la clase es inaceptable. Lorelei asintió. Estoy de acuerdo. Phineas, ¿qué ha pasado? El chico levantó la vista. En sus ojos se leía terquedad. Dije la verdad. Las familias vienen en muchas formas, y el señor Johnson habló como si solo hubiera una opción correcta. Lorelei sintió que se le apretaba el corazón. Phineas, entiendo tus sentimientos, pero hay mejores formas de expresarte. ¿Cómo cuál? Preguntó desafiante el chico. ¿Quedándote callado y fingiendo que todo va bien? Lorelei respiró hondo. No, pero ya hablaremos de eso en casa. Ahora mismo, hablemos de cómo vas a compensar al profesor y a la clase. Tras la conversación, se decidió que Phineas prepararía un trabajo sobre la diversidad de estructuras familiares en la sociedad moderna y lo presentaría a la clase. Se hizo el silencio en el coche de camino a casa. ¿Estás enfadado conmigo?, preguntó finalmente Phineas. Lorelei negó con la cabeza. No, cariño, estoy orgullosa de que defiendas tus creencias, pero tenemos que aprender a hacerlo de forma constructiva. Es que estoy cansado de fingir, dijo el chico en voz baja. Cansado de fingir que tenemos una familia normal cuando no es así. Lorelei aparcó el coche y se volvió hacia su hijo. Escucha, Phineas. Puede que nuestra familia no sea normal, pero es real. Y hay mucho amor en ella. Eso es lo principal, ¿sabes? Phineas asintió, pero Lorelei pudo ver que aún le costaba aceptar la idea. ¿Sabes qué?, dijo. Hagamos una noche de pizza y cine esta noche. Solo tú, yo y Ofelia. ¿Qué te parece la idea? La cara del chico se iluminó. ¿Qué te parece el parque? ¿Y el parque? El parque no va a ninguna parte, sonrió Lorelei. Y esta noche necesitamos una noche especial. Efectivamente, la noche resultó ser especial. Pidieron una pizza enorme, extendieron una manta en el suelo del salón y montaron un auténtico picnic frente al televisor. Ofelia se reía con cada chiste de los dibujos animados y Phineas parecía relajarse por fin. Cuando los niños se durmieron,
Lorelei se escabulló silenciosamente fuera de la casa. Imogen accedió a cuidarlos mientras ella cenaba con Dexter. «Ve a divertirte», le dijo la vecina con un guiño. «Y no te olvides de contarme todos los detalles mañana». Lorelei se rió, sintiendo una ligera emoción. No había tenido una cita. Dios, ni siquiera recordaba la última vez. Dexter la esperaba en un acogedor restaurante italiano. Cuando vio a Lorelei, sonrió tanto que ella sintió que algo se le revolvía por dentro. «Estás guapísima», le dijo cuando ella se sentó a la mesa. Lorelei parecía avergonzada. «Gracias. Hace tiempo que no salgo». «Bueno, entonces tenemos algo que celebrar». Dexter levantó su copa. «Por tu ascenso y tus nuevos comienzos». Chocaron las copas y Lorelei sintió que la tensión se disipaba poco a poco. Dexter era fácil. La hacía reír con historias sobre su gato loco, la escuchaba atentamente cuando hablaba de los niños, y ni una sola vez miraba el reloj cuando ella empezaba a hablar de trabajo. «¿Sabes?», dijo cuando salieron del restaurante. «Hacía tiempo que quería invitarte a cenar, pero seguía dudando». Lorelei sintió que el color le inundaba las mejillas. «¿En serio?». Dexter asintió. «Eres una mujer increíble, Lorelei. Fuerte, inteligente, hermosa, pero sabía que estabas pasando por un momento difícil y no quería presionarte». Lorelei no sabía qué decir. Una parte de ella quería arrojarse a los brazos de Dexter ahora mismo. La otra parte le recordaba a los niños, al trabajo, al hecho de que aún no se había recuperado del todo de la marcha de Ezra. «Dexter, sonrió suavemente. «No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras, y estoy dispuesta a esperar el tiempo que haga falta». Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró. Dexter se inclinó y le besó suavemente la mejilla. «Buenas noches, Lorelei». Al volver a casa, Lorelei se sentía como en una niebla. Habían pasado tantas cosas en un solo día: el ascenso, el incidente con Phineas, la cena con Dexter. No sabía si alegrarse o llorar. En casa, encontró a Imogen dormitando en una silla con un libro en el regazo. «Oh, has vuelto», sonrió su vecina despertándose. «¿Qué tal?». Lorelei se hundió en el sofá. «Bien, muy bien. No sé qué hacer, Imogen». Imogen se sentó a su lado, cogiéndole la mano. «¿Qué quieres hacer, querida?». «No lo sé», respondió Lorelei con sinceridad y respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Dexter es maravilloso, es comprensivo, cariñoso, pero no estoy segura de estar preparada para una nueva relación. Tengo hijos, un nuevo trabajo». Imogen le apretó la mano suavemente. «Cariño, nadie dice que debas lanzarte de cabeza, pero quizá deberías darte una oportunidad de ser feliz». Lorelei sonrió débilmente. «Quizá tengas razón. Solo tengo miedo, supongo». «Claro que tienes miedo», asintió Imogen. «Pero ¿sabes qué? El miedo forma parte del crecimiento. Ya has pasado por mucho, Lorelei, y te has hecho más fuerte». Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Imogen, por todo». Imogen la abrazó. «De nada, querida. Ahora vete a la cama. Mañana es un nuevo día, y quién sabe qué otras maravillas traerá». Subiendo a su dormitorio, Lorelei echó un vistazo a las habitaciones de los niños. Phineas y Ofelia dormían plácidamente, con leves sonrisas en sus rostros. Al mirarlos, Lorelei sintió una oleada de amor y determinación. Sí, el futuro aún parecía incierto. Sí, tenía muchos retos por delante, en el trabajo, en su vida personal, en la educación de sus hijos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Lorelei se sentía preparada para afrontarlos. Ella estaba creciendo, sus hijos también, y quizá había llegado el momento de dar una oportunidad a nuevos sentimientos. Mientras se dormía, Lorelei pensó en el mañana, en sus nuevas responsabilidades en el trabajo, en la conversación con Phineas que tenía por delante, en la posibilidad de una nueva relación con Dexter.
La vida no se había vuelto más fácil, pero sin duda se había enriquecido, y Lorelei estaba preparada para todo lo que podía ofrecerle. Lorelei estaba junto a la cocina, removiendo salsa para la pasta, cuando sonó el timbre. Frunció el ceño. No esperaba a nadie esa noche. «¡Phineas! ¡Abre, por favor!», gritó sin apartar los ojos de la cocina. Unos segundos después, oyó la exclamación de sorpresa de su hijo y el ruido de una mochila al caer. «¿Papá?». Lorelei se quedó helada, sintiendo que la sangre se le escapaba de la cara. No podía ser. «Hola, campeón», llegó una voz familiar. «¿Cómo has crecido?». Lorelei salió lentamente al pasillo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. En la puerta estaba Ezra, casi igual que el día que se fue, excepto que había una nueva expresión en sus ojos, una mezcla de incertidumbre y remordimiento. «Lorelei», sonrió débilmente. Tienes buen aspecto». Ella parpadeó, tratando de ordenar sus pensamientos. «Ezra, ¿qué estás haciendo aquí?». Quería hablar. ¿Puedo entrar?». Lorelei dudó. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en las narices, otra parte quería lanzarse a su cuello. «Mamá, deja entrar a papá», exclamó Phineas, tirándole de la manga. Ella respiró hondo. «Está bien. Adelante». Ezra entró torpemente en el salón, mirando a su alrededor. «Han cambiado muchas cosas por aquí». «No solo aquí», replicó Lorelei en voz baja. «Papá, papá». Ofelia entró volando en la habitación. «¿Has vuelto?». Ezra se agachó, abrazando a su hija. «Hola, princesa. ¿Cómo has crecido?». Lorelei observó la escena, sintiendo que todo en su interior se apretaba. «Niños, ¿por qué no vais a vuestra habitación? Papá y yo tenemos que hablar». «Pero, mamá», comenzó Phineas. «Por favor», dijo Lorelei con firmeza, «os llamaremos más tarde». Cuando los niños se fueron de mala gana, Lorelei se volvió hacia Ezra. «¿Y bien?». Respiró hondo. «Sé que no tengo derecho a presentarme así, pero yo he estado replanteándome muchas cosas durante este tiempo. He estado en terapia, me he ordenado, y me he dado cuenta de que cometí un gran error al dejarte». Lorelei cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y ahora qué? ¿Esperas que te aceptemos de nuevo como si nada hubiera pasado?». «No, claro que no». Ezra negó con la cabeza. «Sé que os he hecho daño, pero quiero hacer las cosas bien, darnos otra oportunidad». Lorelei sintió que le subía una oleada de ira por dentro. «¿Otra oportunidad? Nos abandonaste, Ezra. Dijiste que nunca querías tener hijos. ¿Sabes por lo que hemos pasado?». Ezra bajó los ojos. «Sé que no hay excusa para mis palabras y acciones, pero he cambiado, Lorelei. Me he dado cuenta de lo mucho que significa la familia para mí». «¿Y qué hay de lo que dijiste de que nunca te sentiste unido a tus hijos?», preguntó Lorelei, sintiendo que le temblaba la voz. «Fui un tonto», respondió Ezra en voz baja. «Tenía miedo de la responsabilidad, miedo de repetir los errores de mi padre, pero ahora me doy cuenta de que, al huir, hice exactamente lo que más temía». Lorelei sacudió la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No tienes ni idea de lo que hemos pasado. Phineas huía de casa tratando de encontrarte. Ofelia lloraba todas las noches, y yo tuve que aguantar por ellos, aunque todo se desmoronaba por dentro». Ezra dio un paso hacia ella. «Lorelei, yo…». «No». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No puedes volver atrás y esperar que las cosas sean como antes. Ahora tenemos una nueva vida. Tengo un nuevo trabajo, nuevas perspectivas». Ezra se paralizó. «¿Estás saliendo con alguien?». Lorelei dudó. Ella y Dexter aún no habían determinado el estado de su relación, pero intuía que había algo entre ellos. «Eso no es asunto tuyo, Ezra». En ese momento, los niños irrumpieron en la habitación. «¿Habéis hablado ya?», preguntó Phineas. «¿Se queda papá?».
Lorelei y Ezra intercambiaron miradas. «Todavía no lo hemos decidido, cariño», dijo Lorelei con cautela. «Pero yo quiero quedarme», dijo Ezra mirando a Lorelei. «Si me aceptas». «Sí», gritó Ofelia corriendo hacia su padre. Phineas, sin embargo, permaneció de pie, mirando de un lado a otro a su madre y a su padre. «¿Y por qué te fuiste?», preguntó sin rodeos. Ezra suspiró. «Cometí un error, hijo, un gran error. Me asusté de la responsabilidad y huí, pero ahora me doy cuenta de lo mucho que he perdido». «¿Y no volverás a marcharte?», se oía la duda en la voz del chico. «No si me aceptas», Ezra miró a Lorelei. «Quiero hacer las cosas bien». Lorelei se sintió dividida entre el deseo de proteger a los niños y la esperanza de reconstruir su familia. «Necesitamos tiempo, Ezra. No podemos volver al pasado». «Lo entiendo», asintió. «Quizás podríamos empezar poco a poco, cenas juntos, paseos de fin de semana». Lorelei dudó. Por un lado, vio que los ojos de los niños se iluminaban al ver a su padre. Por otro, recordaba el dolor que les había causado. «De acuerdo», dijo finalmente. «Podemos intentarlo, pero no prometo nada». Ezra sonrió aliviado. «Gracias, Lorelei. No volveré a defraudarte». Las semanas siguientes fueron como una montaña rusa de emociones. Ezra se esforzaba por pasar tiempo con los niños, ayudándoles con los deberes, llevándolos al parque. Lorelei lo veía con sentimientos encontrados. Una noche, mientras Ezra acostaba a los niños, Lorelei marcó el número de Dexter, sintiendo una mezcla de culpa y ansiedad. «Hola, Dexter», dijo cuando él contestó. «Lorelei, hola», pudo oír la sorpresa en su voz. «¿Te pasa algo? Hoy has estado algo distraída en el trabajo». Lorelei respiró hondo. «Sí, lo siento. Tengo una situación complicada en casa. Ezra ha vuelto». «Oh», Dexter se quedó callado un segundo. «¿Tu exmarido? Eso es inesperado. ¿Cómo estás?» «No lo sé», respondió Lorelei con sinceridad. «Es todo tan confuso. Necesito tiempo para entenderlo todo». «Por supuesto», dijo Dexter suavemente. «Lo comprendo. Que sepas que estoy aquí si necesitas apoyo». Al colgar el teléfono, Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía qué hacer. Por un lado, el regreso de Ezra ofrecía la oportunidad de reconstruir la familia que los niños habían soñado. Por otro, no estaba segura de poder volver a confiar en él. Al día siguiente, Lorelei decidió hablar a solas con los niños. «¿Cómo os sentís ahora que papá ha vuelto?», les preguntó, sentándolos en el sofá. Ofelia sonrió. «Me encanta. Papá me lee cuentos de hadas y juega a las princesas conmigo». Phineas, sin embargo, parecía menos entusiasmado. «¿De verdad se va a quedar?», preguntó. «¿O volverá a irse cuando se aburra?». Lorelei sintió que se le apretaba el corazón. «No lo sé, cariño. Papá dice que ha cambiado, pero necesitamos tiempo para estar seguros». «¿Y tú quieres que se quede?», preguntó Phineas mirando atentamente a su madre. Lorelei dudó un momento. «Quiero que sea feliz», dijo finalmente, «pero también quiero asegurarme de que papá no vuelva a hacerte daño». En ese momento, Ezra entró en la habitación. «¿De qué estáis cuchicheando?», preguntó con una sonrisa. Lorelei se puso de pie. «Tenemos que hablar, Ezra». Salieron al patio trasero. La noche era cálida, el olor a jazmín en el aire. «No puedo seguir con esto», dijo Lorelei, volviéndose hacia Ezra. «No podemos fingir que no ha pasado nada». Ezra asintió. «Lo sé. No espero que las cosas sean fáciles. Pero estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación, Lorelei. Os quiero a ti y a los niños». «¿Y si eso no es suficiente?», preguntó en voz baja. «¿Y si ha bajado demasiada agua?». Ezra dio un paso hacia ella. «Entonces construiremos algo nuevo, pero te pido que me des una oportunidad». Lorelei se sentía desgarrada entre el pasado y el futuro.
entre lo familiar y lo desconocido, entre Ezra y la posibilidad de algo nuevo con Dexter. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No puedo tomar una decisión ahora mismo». Ezra asintió. «Lo comprendo. Esperaré el tiempo que haga falta». Lorelei pasó varios días sumida en profundas cavilaciones. La situación con el regreso de Ezra la había desequilibrado y sentía que necesitaba tiempo para reflexionar. Observaba a Esdras interactuar con los niños mientras intentaba recuperar el tiempo perdido. Phineas se estaba descongelando poco a poco, aunque aún se mostraba receloso. Ofelia, en cambio, parecía encantada con la vuelta de papá. Una noche, después de acostar a los niños, Lorelei salió al patio. El aire nocturno era fresco y fresco. Miró las estrellas tratando de ordenar sus sentimientos. Por un lado, el regreso de Esdras le daba la esperanza de recuperar la familia que los niños anhelaban. Por otro, no podía olvidar todo el dolor y la traición que habían sufrido. Y luego, estaba Dexter. Lorelei suspiró, recordando su conversación. Él había estado dispuesto a esperar a que ella resolviera sus sentimientos. Pero, ¿era justo para él? Lorelei se sentó en el borde de la cama, sosteniendo una foto de su familia tomada antes de que Ezra se marchara. Los rostros felices, las sonrisas despreocupadas, todo parecía tan lejano ahora. De abajo llegaban las risas de los niños que jugaban con su padre. Era evidente que Esdras lo intentaba, pero ¿era suficiente? El teléfono vibró. Un mensaje de Dexter. «¿Cómo estás? Si necesitas hablar, estoy aquí». Lorelei dejó el teléfono a un lado sin contestar. Se sentía en una encrucijada, donde todos los caminos conducían a lo desconocido. Regresar a Ezra a la familia, darle una oportunidad a su relación con Dexter, o tal vez seguir su propio camino, centrándose solo en los niños. Cada opción conllevaba sus propios riesgos y posibilidades, y cada una podría cambiar sus vidas para siempre. Lorelei se levantó y se acercó a la ventana. El sol se ponía lentamente, coloreando el cielo de naranja. Mañana sería un nuevo día, y tal vez traería claridad. Epílogo. Un año después. Lorelei estaba sentada en un banco del parque, mirando a Phineas y Ofelia jugar en el patio. Había pasado exactamente un año desde el día en que Ezra apareció inesperadamente en su puerta, poniendo sus vidas patas arriba. Había sido un año lleno de altibajos, conversaciones difíciles y decisiones difíciles. Pero ahora, mirando a sus hijos, Lorelei sentía que por fin habían encontrado el equilibrio. Ezra había pasado a formar parte de la vida de los niños. Los recogía los fines de semana, les ayudaba con los deberes y nunca faltaba a ningún acto escolar. Su relación con Lorelei seguía siendo puramente platónica, pero habían aprendido a respetarse como padres. «¡Mamá, mira!», gritó Phineas, demostrando un nuevo truco con su monopatín. Lorelei sonrió y le saludó. Su hijo había madurado notablemente a lo largo del año. Ya no era el niño huraño y enfadado con el mundo. Ahora hablaba abiertamente de sus sentimientos e incluso había empezado a ver al orientador del colegio, lo que le ayudaba mucho a sobrellevar sus emociones. Ofelia se acercó corriendo al banco, con los ojos brillantes. «Mamá, ¿cuándo viene Dexter? Prometió enseñarme a jugar al ajedrez». «Pronto, cielo», respondió Lorelei, arreglando el despeinado pelo de su hija. Su relación con Dexter se desarrollaba sin prisa pero sin pausa. Habían decidido tomárselo con calma, dando tiempo a los niños para adaptarse al cambio. Dexter era ahora un visitante frecuente de su casa, y los niños, para sorpresa de Lorelei, lo recibían con los brazos abiertos. «Hola, familia», sonó una voz familiar. Dexter caminaba hacia ellos cargado con una gran bolsa de pizza. «Sí, pizza», gritó Ofelia corriendo hacia él. Phineas también se acercó y saludó a Dexter con un amistoso choque de puños. Lorelei observó la escena y sintió que el corazón se le llenaba de calidez. Hace un año, no se habría imaginado que acabarían aquí.
que podrían crear una familia nueva, poco convencional, pero feliz. Claro que no todo era perfecto. Había días en los que resurgían viejos rencores, en los que se sentía dividida entre el pasado y el futuro. Pero ahora, mirando los rostros sonrientes de sus hijos, la mirada cariñosa de Dexter, sabía que había tomado la decisión correcta. ¿En qué estás pensando?, preguntó Dexter, sentándose a su lado. Lorelei sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. En todo lo que puede cambiar en un año, y en lo agradecida que estoy por lo que tenemos ahora. Dexter le besó suavemente la mejilla. Yo también estoy agradecida. Por ti, por los niños, por nuestro futuro. Se sentaron en un banco, viendo cómo los niños se atiborraban de pizza, untándose las mejillas con salsa de tomate. «Phineas, no des de comer a las palomas», exclamó Lorelei, al ver que su hijo intentaba lanzar discretamente un trozo de corteza a los pájaros. «Pero mamá, tienen hambre», protestó el niño. Dexter se rió. «Sabes, cuando era niño, yo también intentaba siempre dar de comer a todos los animales callejeros. Una vez incluso me traje un mapache a casa». «Pero no les cuentes esa historia», le dijo Lorelei juguetonamente. «O mañana tendremos todo un zoo en casa». Contemplando esta escena familiar ordinaria, Lorelei pensó que tal vez era en momentos tan sencillos donde reside la felicidad. No perfectos, no de película, sino reales, con niños manchados de salsa, peleas ocasionales y mapaches inesperados.